No cualquiera tiene el honor de recibir su último adiós en el Palacio de Bellas Artes. Solo algunas vidas dedicadas al arte como Frida Kahlo, Fernando Gamboa, María Félix, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez o el mismísimo Juan Gabriel. El Divo de Juárez falleció el domingo 28 de agosto del año 2016 y nunca pude verlo en vivo. Una vez estuve cerca en el palenque de la Feria de San Marcos, pero me faltaron 200 pesos. Mi esposa me vio llorar cuando me enteré de la muerte de Juanga. Al igual que millones de personas, sufrí mucho por su ausencia en este plano. Ese mismo día, con todo y tristeza, cambié mis planes de la semana para ir a Bellas Artes, porque todos sus fans sabíamos que su funeral sería en el Palacio. No necesitábamos esperar una confirmación del gobierno o el Instituto de Cultura. Juanga tenía que ser despedido en el Palacio Blanco, que llenó de vida y alegría en 1990. En el lugar de esos conciertos que fueron inmortalizados gracias a la tecnología de grabación, y por los que, hasta el día de hoy, cientos de millones de personas se siguen contagiando de la locura que su música provoca. Esas ganas de llorar y bailar, de hablarle a tu mamá, de sentir orgullo por tu país, de reconocer la magia del arte. Más de 700,000 personas hicieron fila para dar el último adiós a Juanga en el Palacio de Bellas Artes, incluyendo una guardia con la participación de un gobernador y autoridades culturales. Con tanto cariño y respeto, parece increíble que alguna vez se haya considerado imposible su presentación en vivo en ese mismo recinto, ese en el que autoridades de otra época se negaron rotundamente a la llegada de un artista popular. De no ser por María Esther Pozo, ninguna persona habría sido tan necia y perseverante como para hacer realidad la primera presentación de Juanga en mayo del 90. Desde su puesto como directora de Difusión y Relaciones Públicas de Bellas Artes, logró convencer a la Presidencia de la República, apaciguar a los críticos intelectuales y donar el dinero generado por los shows para beneficio de la Sinfónica. Pero, a un par de semanas del concierto, María todavía no tenía la certeza de cómo se llevaría a cabo. Empezando por un pequeño detalle. No tenían director de orquesta. El director de la Sinfónica en ese momento era el maestro Luis Herrera de la Fuente, un director de orquesta de la vieja guardia. Ni siquiera sé qué pensaba de Juan Gabriel, pero sé que él no hubiera tenido la capacidad, no porque no pudiera leer la música, sino porque no era su música, a lo que él estaba acostumbrado. Es diferente un director de orquesta que un director de orquesta que tiene que darle importancia a la voz. Un director de orquesta para ópera. María necesitaba a alguien como el maestro Enrique Patrón de Rueda. Bellas Artes me invitó, me propusieron que si yo lo quería hacer y pues yo siempre he sido muy audaz y dije que sí, porque era una audacia enorme, de verdad. El maestro Enrique Patrón de Rueda tenía experiencia como director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Ópera. Me llevaba yo muy bien con Enrique Patrón de Rueda. Patrón era, pues la verdad, aventado y podía pensar en eventos innovadores y disruptivos, porque lo de Juan Gabriel fue muy disruptivo. Fue muy polémico el hecho de que Juan Gabriel entrara a Bellas Artes, que estuviera acompañado de la primera institución musical del país, que es la Sinfónica Nacional, que yo, que soy un director especializado en ópera, fuera acompañado a un concierto de estos. Hasta llegaron a decir que Juan Gabriel tenía pacto con el demonio, que sus canciones, sus letras al revés eran invocaciones, o sea, una serie de tonterías. Suena ridículo que alguien haya acusado a Juanga de tener algún acuerdo con Lucifer, pero recuerden que México siempre fiel. Por supuesto que hay gente, que piensa en el diablo como un ser tan real como el representante de Dios en la tierra. Que por cierto, también visitó la Ciudad de México durante la segunda semana de mayo en el año de 1990. Y aunque no lo crean, tuvo varias similitudes con el show de Juanga.
Aquí van. Se trata de dos hombres célebres que decidieron cambiar su nombre a Juan. Karol Józef Wojtyła, quien se convirtió en Juan Pablo II cuando fue elegido papa, y Alberto Aguilera Valadez, quien se convirtió en Juan Gabriel cuando se le dio la gana. Los dos Juanes atendieron a sus respectivos fanáticos en la misma ciudad y con la misma gente. El Papa, junto a la Virgen Morena en la Basílica de Santa María de Guadalupe. El Divo, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. Y ambos tuvieron presentaciones que comenzaron cultos muy importantes. El Papa beatificó a Juan Diego Cuautla Toatzin por haber contactado a la Virgen de Guadalupe. Y Juan Gabriel le regaló a la humanidad el mejor concierto de su carrera. Esa semana, en mayo de 1990, explica al México alegre y católico que nos gusta pensar que éramos, o somos. La visita del Papa fue posible gracias a los planes geopolíticos del presidente Salinas de Gortari, quien también fue el responsable de aprobar la locura de Juanga en el palacio. Ahí no tuvo nada que ver la geopolítica, más bien fue gracias al buen gusto de su entonces esposa, Cecilia Ocelli, y se esperaba que el matrimonio presidencial estuviera presente para rezar el Padre Nuestro con Juan Pablo II por la mañana y cantar cada estrofa de Ya sé que tú te vas con Juanga por la noche. Pero uno de los dos Juanes se daría el lujo de rechazar el saludo del presidente. Me habló el Estado Mayor Presidencial cuando ya estaban planteados los conciertos a los que sin duda iba a ir Cecilia Ocelli y posiblemente a uno de ellos fueron 4 conciertos, posiblemente Carlos Salinas también. Entonces el Estado Mayor Presidencial me habló y me dijo: oiga, pues vamos a planear cuando llegue el presidente todo lo que hace normalmente o hacía el Estado Mayor. Y necesitamos que cuando acabe el concierto, el artista suba a saludar al presidente y a su esposa al palco presidencial. Recordemos que en México, supuestamente, nadie le podía decir que no al presidente, ni siquiera un artista cualquiera. Pero también recordemos que Juan Gabriel no era cualquier artista. No, me dijo, no va a ser posible. ¿Por? María tenía que darle una razón al Estado Mayor Presidencial. Y Juan Gabriel se lo explicó con lujo de detalle. Bueno, me dijo, mira, primero mis conciertos duran entre 3 y 4 horas ininterrumpidamente. En segundo lugar, cuando acabo el concierto, que tú me has visto bajo 10 kilos de sudor, me baño con agua fría y me seco al aire. O sea, hasta que el aire me seca. Y luego, yo soy el artista. Yo no tengo por qué ir a saludar a nadie. Que vengan a saludarme a mí. Salinas tuvo que conformarse con estrechar la mano del representante del Dios católico en la tierra y se privó de la oportunidad de asistir a uno de los conciertos más importantes de la historia. Al final, Carlos Salinas no fue, Cecilia sí fue, y Cecilia fue a saludar al artista, en efecto. ¡Tras! Soy Andrés Vargas y a nombre de un gran equipo de producción, muchos fans de Juan Gabriel en Bellas Artes y El Príncipe de las Tinieblas, les doy la bienvenida a un podcast original de Sonoro. No me provoquen. Capítulo 3. Dime cuándo tú. En vivo y un muerto. Juan Gabriel está muerto, pero estará en vivo desde el Palacio de Bellas Artes por siempre. Grabamos los 4 conciertos. El video, la hija de la representante de Juan Gabriel, que se llama María Luisa Alcaraz, es hija de un compositor que fue muy famoso, Luis Alcaraz. Ella se dedicaba a hacer video. Entonces me pidió que fuera ella la que participara en la videograbación con el sonido de este hombre que vino de Nueva York con su equipo.
un hombre muy famoso, el que tenía que hacer el sonido del concierto, grabar el sonido. Y él pidió una cama especial porque no cabía en la cama king size mexicana, que mide creo que 2 metros, pues no cabía. Había que hacer una cama con un carpintero del Palacio de Bellas Artes, hicimos una cama. María podía dedicarse a resolver temas de carpintería, agenda presidencial y grabación, gracias a que ya tenía a un director de orquesta dispuesto a conducir la Sinfónica de manera audaz, sin miedo a nada. Bueno, yo estaba aterrado, Estaba aterrado porque, sobre todo, como el señor improvisaba tanto, se salía de las piezas y se iba, cantaba otra cosa. Me preocupé porque iba a ser una gran responsabilidad, porque yo no estaba realmente empapado de la música. Las conocía por referencia, pues porque uno va pasando por la vida y Juan Gabriel pues es una leyenda, ¿no? En todos lados tocan su música, entonces así es como yo la conocía. Pero pues yo en mi casa, en mi vida personal, yo lo que escuchaba es ópera y música sinfónica y ballet. Y más o menos esa era la misma situación con todos los maestros músicos de la Orquesta Sinfónica. Conocí algunas, pero especialmente no me gustaba. No tenía mucho tiempo para sentarme a escuchar la música, porque el trabajo de la Sinfónica es un trabajo de tiempo completo. Y no tenía mucho tiempo para sentarme a escuchar a Juan Gabriel. Les presento al maestro Alejandro Reyes, percusionista con más de 40 años en la Orquesta Sinfónica Nacional. En aquel entonces yo era muy joven y ocupaba mucho el transporte público. Entonces yo viajaba en peceros y en camiones y ahí era imposible no oír algo de Juan Gabriel. Y no me gustaba mucho. No. Pero bueno, yo pensé, pues vamos a ver de qué se trata. Me preguntaban, oye, qué padre, qué feo, qué bueno, porque ahí en el medio de la Sinfónica hay muchos a favor y muchos en contra. Entonces yo no sabía qué pensar porque yo realmente desconocía. Los maestros de la Orquesta Sinfónica Nacional de México en 1990 habían dedicado la mayor parte de sus carreras a los clásicos como Johann Sebastian Bach. Es música, pero no es lo mismo tocar el repertorio de Juan Gabriel que tocar Beethoven o Shostakovich. Entonces, la Sinfónica no conocíamos el repertorio de Juan Gabriel. Ni la Sinfónica, ni el director invitado. No conocía bien su música, pero tenía yo una cosa enorme a mi favor, que yo había trabajado mucho con Eduardo Magallanes. Juan Gabriel no sabía escribir música. Él tarareaba y tenía una persona que le escribía la música. Esa persona solía ser el maestro Eduardo Magallanes, uno de los arreglistas más importantes de la música en México y un verdadero visionario. Fue él quien le dio a Juanga su primer contrato discográfico y fue su colaborador por más de 40 años. El maestro Magallanes se encargó de conseguir a los que escribieran la música para el director, el maestro Enrique Patrón de Rueda, y las partichelas para cada uno de los instrumentos. O sea, la parte que tocarían las cuerdas, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión, etc. El maestro Magallanes se convirtió en el puente musical entre Juanga y la Sinfónica, dándole algo de alivio al director de la orquesta. Me dijo, no te preocupes, él es muy musical y lo que hace tiene una congruencia. Entonces eso pues me dio una gran confianza. Pero fíjate que faltaban 2 días para los primeros ensayos y el maestro Magallanes todavía estaba trabajando en las partituras. O sea, me las fue entregando como fue saliendo como pan caliente. El director y la orquesta comenzaron a recibir las partituras del concierto más importante de la historia del Palacio a tan solo días del primer show. Cuando llegó la música, nos repartieron la música, lo que tenía que tocar cada uno, y yo vi que las partes en realidad no eran difíciles. Antes de conocer a Juanga, los maestros de Bellas Artes se reunieron para revisar el concierto completo. Y ellos, igual que yo, tuvimos que romper el hielo. O sea, romper el turrón con esa música, porque pues el triple salto mortal de hacer música sinfónica, hacer una fiesta como lo que fue el concierto Juan Gabriel, pues fue un proceso difícil, pero no fue muy largo. Hay que así, aquí más piano, aquí más fuerte, aquí no se entiende bien. Lo que es el trabajo de una orquesta, normal.
Una música que era muy fácil para una sinfónica. Por eso bastaba con un ensayo general. Pero el ensayo era fundamental, pues justo para saber y en qué momento entra el coro y entonces Juan Gabriel se mueve y se voltea, etcétera, ¿no? María siempre estuvo muy pendiente de cómo podría cuajar la música de Juanga con la sinfónica. Ella también fue un factor muy, muy importante para que yo me sintiera en confianza y arropado para hacer un proyecto así. María le compartió al maestro Patrón de Rueda su experiencia del Palenque, lo que sintió esa noche cuando conoció la locura colectiva que genera Juanga, y le sugirió acudir a uno de sus shows antes del ensayo general para que dimensionara la fiesta que iban a provocar en el palacio. Y así lo hizo. Después de ver a Juanga en un palenque, el maestro Patrón de Rueda entendió que este reto profesional no era tanto de demostrar precisión, sino de transmitir diversión. Yo me acuerdo que tuve una conversación larga con todo el grupo, con toda la orquesta sobre todo, y les dije, esto es una fiesta, no vamos a hacer una misa de requiem, ni es un velorio. Desgraciadamente, sí hubo un velorio antes de la fiesta. Dio la mala fortuna que el día del ensayo general se murió el maestro Fernando Gamboa. No cualquiera tiene el honor de recibir su último adiós en el Palacio de Bellas Artes. Se los dije al principio de este capítulo. Solo algunas vidas dedicadas al arte como Frida Kahlo, María Félix, Monsiváis, García Márquez o el mismísimo Fernando Gamboa. Un hombre que probablemente te pasó desapercibido, pero se trata de una persona que dedicó su vida y parte de su funeral a defender las bellas artes mexicanas. Permítanme compartirles 3 datos sobre el maestro Gamboa para que le pongan una veladora en su próximo altar de Día de Muertos. 1. En 1939, Fernando Gamboa organizó los barcos que trajeron a los artistas, científicos e intelectuales españoles exiliados tras la Guerra Civil para ser acogidos en México y enriquecer la cultura de todo el continente. 2. En 1948, Fernando Gamboa protegió con su propia vida obras de arte mexicano que pudieron haber sido destruidas durante las protestas conocidas como el Bogotazo. 3. El maestro Gamboa fue un museógrafo, funcionario, diplomático y, lo más importante, uno de los fundadores del Instituto Nacional de Bellas Artes. Era la clase de figura institucional que los conservadores y elitistas del mundo cultural veneran solemnemente. Una de esas vidas que merecen ser despedidas con honores en Bellas Artes, dando el último adiós con un requiem de fondo. Poco importaba que fuera el mismo día del ensayo general del concierto al que la mayoría de los intelectuales más conservadores se oponían, incluyendo todavía a varios miembros de la Orquesta Sinfónica, quienes se preparaban para conocer a Juanga por primera vez al otro lado del palacio. Estábamos todos con mucha expectación, unos a favor, otros en contra, y entró Juan Gabriel. Pues había mucha gente que estaba aplaudiendo y otros no, otros estaban muy serios. Yo la verdad no sabía ni qué pensar ni nada. Él fue increíblemente respetuoso con la orquesta, con el Palacio de Bellas Artes, conmigo, se portó, él fue siempre el más educado. En una canción me acuerdo que la orquesta estaba tocando pizzicatos, que es una cosa que le rascan a la cuerda. Entonces estaban tocando una nota que no es. Y él se volteó y con mucho respeto les dijo, no maestros, eso no es así, es así, y se los cantó. Eso a mí me impresionó mucho, o sea, eso te da prueba de la musicalidad natural, inmensa y espontánea que tenía el señor. Y él estaba cantando, bailando y de repente para y dice, hay un ruido. Y yo dije, ay, ¿qué ruido? A ver, y con este escándalo, hay un ruido, paren todo. Necesito silencio absoluto. Y de repente se oyó en una bocina.
¿a qué hora lo oyó? Nosotros los músicos que estamos en la Sinfónica, todos hemos tenido una preparación académica fuertísima y nos enseñan a oír y nos hacen dictados. Yo no oí eso. Y yo pregunté a mis colegas, ¿ustedes oyeron? No. ¿Cómo fue que él lo oyó? Y en ese momento se detuvo todo hasta que se corrigió el problema que había ahí. No, era muy impresionante. Tenía unas cualidades físicas, no solo el talento, sino las cualidades físicas para poder haber distinguido eso. No es tan fácil. El carácter perfeccionista de Juan Gabriel comenzó a cambiar la percepción que algunos de los maestros de la Sinfónica tenían de el artista popular. Pero lo que terminó por cautivarlos, por seducirlos, fue su gran calidad humana. A mí me gustó desde que hicimos el ensayo con él, el primer ensayo, y luego de ver cómo trataba a la gente. Era impresionante. Esa calidad humana, pocos artistas lo tienen. No voy a hablar mal de ningún colega, pero después con la Sinfónica y luego yo solo en mi carrera personal, me ha tocado trabajar con muchos que ni son tan buenos y no son buenas personas. Y Juan Gabriel era el mejor, era una gran persona. Tenía lo suyo, nadie es un ángel, pero era increíble. El ensayo que presentó a Juanga con la Sinfónica iba de maravilla. La música popular y los músicos de orquesta comenzaron a brillar y a sonar cada vez más fuerte. Pero recordemos que del otro lado del edificio, al mismo tiempo, estaba transcurriendo el funeral del maestro Fernando Gamboa. La crema innata de la élite conservadora de la pureza del arte se saludaba con abrazos, pésames y sollozos muy institucionales. Pero entonces comenzó a sonar a lo lejos una melodía que perturbaba el tono serio y rigurosamente triste del evento. La mayoría de los asistentes del funeral no tenían idea de que a unos metros del féretro del difunto, dentro de la sala de conciertos, Juan Gabriel realizaba el único ensayo permitido previo a sus conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional. Imagino todas las cejas y miradas que declararon confusión entre los reunidos en el lobby al no saber cómo acomodar la melodía de Querida dentro del protocolo de un funeral en el máximo recinto para las bellas artes. Y como era de esperarse, el director de Conaculta buscó a María para detener de inmediato el ensayo. Me llama el maestro Flores Olea cuando llega a hacer una guardia para Gamboa y me dice, tienen que suspender esto. Es increíble la falta de respeto para el maestro Gamboa. Está su cuerpo tendido aquí y estamos oyendo eso. Estaba muy enojado. Y le digo, pero es que no lo puedo suspender, es solamente un ensayo. Lo siguiente ya es la primera función. A mí no me importa. Por favor, suspende eso. Es que, maestro, por favor, es una orden, me dijo. Se los juro que estuve a punto que se me salieran las lágrimas, así como en caricatura. Una vez más parecía que el concierto impensable quedaría descartado. Pues sin el ensayo general, la orquesta o Juanga podrían decidir no seguir adelante con las presentaciones. Y en esta ocasión, ni la necedad de María podría hacerle frente a la solicitud de su jefe, pues tratándose del funeral del primer director del instituto, era evidente que la prioridad era la memoria del maestro Gamboa. Pero por última ocasión, y desde su ataúd, el amor de Fernando Gamboa por las artes mexicanas salvaría a un artista más. Y en ese instante, un ángel de la guarda mandó a una viejita que se acerca a Víctor Flores Olea y a mí, una viejita desconocida para mí, y le dice, Víctor, qué gloria estamos viviendo. Imagínate, una de las canciones favoritas del maestro Gamboa era Querida. Y la estamos escuchando en su velorio, cantada por el mismo Juan Gabriel. ¡Qué gloria!
No cualquiera tiene el honor de recibir su último adiós en el Palacio de Bellas Artes. Entre 3 y 4 horas nos aventamos todo el funeral del maestro Fernando Gamboa con la caja tendida ahí en el foyer del palacio. Un funeral con Juan Gabriel y la Orquesta Sinfónica de fondo tocando la canción favorita del difunto. A Fernando Gamboa le hubiera encantado que esa música sonara en su funeral. Él veía la cultura como un todo, ¿no? La cultura popular era parte de lo que Fernando Gamboa proponía como promoción del arte nacional. Y él hubiera sido un gran entusiasta de que Juan Gabriel llegaba a Bellas Artes. Les presento a Ana Elena Malé, reconocida profesora y curadora mexicana especializada en el diseño moderno y contemporáneo. Madame Malé fue curadora de una exposición sobre Fernando Gamboa, entre muchas otras más en algunos de los museos más importantes del mundo, como el MoMA de Nueva York. Pero lo más importante para esta historia es que yo sé que también es fan de Johann Sebastian, Bronco y obviamente Juan Gabriel. Yo soy una defensora de que lo popular y la alta cultura, el highbrow y lowbrow, como dicen los gringos, pues ya no existe, ¿no? Es algo que dejamos, o sea, la exposición más exitosa del V&A fue Bowie. Y Bowie no es otra cosa como Juan Gabriel, ¿no? Como cultura popular. Entonces hay esta estigmatización de pronto de la gente que trabajamos en las instituciones culturales de que solamente ciertas expresiones deben llegar a estas exposiciones, ¿no? Deben legitimarse desde estos recintos. Y yo creo que no. Yo creo que tenemos que estar pendientes de lo que sucede en la calle. ¿Quién determina quién es un gran artista? Yo creo que en el sistema cultural mexicano todavía no logramos entender ni discernir quién legitima a quién. El público que abarrota tus presentaciones o las instituciones. O sea, ¿a Juan Gabriel le hacía falta que lo legitimaran? No. De hecho, para este momento de la historia, a Juan Gabriel solo le hacía falta que el palacio abriera sus puertas para triunfar. Pero incluso eso tuvo en contra. Había una amenaza fuerte de una huelga del personal técnico de Bellas Artes por sus cosas internas, ¿no? Y esa huelga hubiera empezado justo el día del ensayo general. En realidad fueron 2 ensayos. Un ensayo con él para ensamblar todo el programa y un ensayo general que fue el mismo día del concierto. 24 horas antes del primer show de Juan Gabriel en Bellas Artes, no era seguro que el palacio fuera a estar en operación, y esta vez ni la necedad de María ni la autorización de presidencia podrían arreglarlo. El último obstáculo para hacer historia fue vencido por Juan Gabriel, y de forma épica.